Тренируем аудирование. Сначала слушаем рассказ на испанском, потом с переводом, потом еще раз на испанском. Приступим. Hoy tuve que castigar a mi hijo mayor. Normalmente no castigo a mis hijos. Pero hoy la situación fue especial. Mi hijo estaba jugando con cubos y armó una mala palabra con las letras. Él sabe muy bien que es una mala palabra. Además, me miró a propósito y esperó para ver mi reacción. Se veía que quería saber qué iba a hacer yo. Lo senté en una silla y le dije, siéntate aquí y piensa en palabras buenas con esta letra. Cuando pienses en 20 palabras, podrás irte. Mi hijo se sentó y empezó a pensar. Estaba callado, miraba los cubos y a veces suspiraba profundamente. Unos minutos después, vi que mi hija menor estaba sentada a su lado. Ella también estaba callada y miraba los cubos con cara seria. Me sorprendí y pregunté, ¿y tú por qué estás sentada aquí? ¿También armaste una mala palabra? Mi hija movió la cabeza y respondió en voz baja, no. Entonces, ¿por qué estás sentada con tu hermano? Porque yo le pasaba los cubos. Теперь слушаем с переводом. Hoy tuve que castigar a mi hijo mayor. Normalmente no castigo a mis hijos. Сегодня мне пришлось наказать старшего сына. Обычно я не наказываю детей. Hoy tuve que castigar a mi hijo mayor. Normalmente no castigo a mis hijos. Pero hoy la situación fue especial. Mi hijo estaba jugando con cubos y armó una mala palabra con las letras. Но сегодня ситуация была особенной. Сын играл с кубиками и составил плохое слово из букв. Pero hoy la situación fue especial. Mi hijo estaba jugando con cubos y armó una mala palabra con las letras. Él sabe muy bien que es una mala palabra. Además, me miró a propósito y esperó para ver mi reacción. Он очень хорошо знает, что это плохое слово. Кроме того, он специально посмотрел на меня и стал ждать моей реакции. Él sabe muy bien que es una mala palabra. Además, me miró a propósito y esperó para ver mi reacción. Se veía que quería saber qué iba a hacer yo. Было видно, что ему хотелось узнать, что я сделаю. Se veía que quería saber qué iba a hacer yo. Lo senté en una silla y le dije, siéntate aquí y piensa en palabras buenas con esta letra. Я посадил его на стул и сказал, «Сиди здесь и придумывай хорошие слова с этой буквой». Lo senté en una silla y le dije, siéntate aquí y piensa en palabras buenas con esta letra. Cuando pienses en 20 palabras, podrás irte. Mi hijo se sentó y empezó a pensar. Когда придумаешь 20 слов, сможешь уйти. Сын сел и начал думать.
Cuando pienses en 20 palabras, podrás irte. Mi hijo se sentó y empezó a pensar. Estaba callado, miraba los cubos y a veces suspiraba profundamente. Он молчал, смотрел на кубики и иногда тяжело вздыхал. Estaba callado, miraba los cubos y a veces suspiraba profundamente. Unos minutos después, vi que mi hija menor estaba sentada a su lado. Через несколько минут я увидел, что рядом с ним сидит младшая дочка. Unos minutos después, vi que mi hija menor estaba sentada a su lado. Ella también estaba callada y miraba los cubos con cara seria. Me sorprendí y pregunté. Она тоже молчала и серьезно смотрела на кубики. Я удивился и спросил, Ella también estaba callada y miraba los cubos con cara seria. Me sorprendí y pregunté. ¿Y tú por qué estás sentada aquí? ¿También armaste una mala palabra? «А ты почему здесь сидишь? Ты тоже составила плохое слово?» ¿Y tú por qué estás sentada aquí? ¿También armaste una mala palabra? Mi hija movió la cabeza y respondió en voz baja. No. Дочка покачала головой и тихо ответила, «Нет». Mi hija movió la cabeza y respondió en voz baja. No. Entonces, ¿por qué estás sentada con tu hermano? «Тогда почему ты сидишь вместе с братом?» Entonces, ¿por qué estás sentada con tu hermano? Porque yo le pasaba los cubos. «Потому что я подавала ему кубики». Porque yo le pasaba los cubos. Закрепляем, слушаем еще раз на испанском. И спасибо за ваш лайк. Hoy tuve que castigar a mi hijo mayor. Normalmente no castigo a mis hijos. Pero hoy la situación fue especial. Mi hijo estaba jugando con cubos y armó una mala palabra con las letras. Él sabe muy bien que es una mala palabra. Además, me miró a propósito y esperó para ver mi reacción. Se veía que quería saber qué iba a hacer yo. Lo senté en una silla y le dije, siéntate aquí y piensa en palabras buenas con esta letra. Cuando pienses en 20 palabras, podrás irte. Mi hijo se sentó y empezó a pensar. Estaba callado, miraba los cubos y a veces suspiraba profundamente. Unos minutos después, vi que mi hija menor estaba sentada a su lado. Ella también estaba callada y miraba los cubos con cara seria. Me sorprendí y pregunté. ¿Y tú por qué estás sentada aquí? ¿También armaste una mala palabra? Mi hija movió la cabeza y respondió en voz baja. No. Entonces, ¿por qué estás sentada con tu hermano? Porque yo le pasaba los cubos. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих уроках.